Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Un gusto estar con ustedes como cada emisión de Los Clásicos, y en esta semana les presentamos al famoso y enigmático, no solamente Pedro Fernández, sino también a don Porfirio Díaz, el alter ego de este escritor, que se dedica a darnos una nueva cara de esos personajes que han sido tachados de villanos, Pedro, pero que más allá de eso han contribuido a la historia de nuestro país y también al desarrollo como nación, a la cultura que como mexicanos tenemos. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias. Primero que nada, ¿quién es Pedro Fernández y quién es don Porfirio Díaz? Bueno, Pedro Fernández es un escritor de novela histórica que le gusta tuitear, y don Porfirio Díaz es un viejito amargado que de repente despierta en el siglo XXI y está tratando de entenderlo y compararlo con su tiempo. Intenta acoplarse y además emite ciertas opiniones que, muchos seguimos a don Porfirio, pero tiene estas opiniones polémicas que no siempre cuadran con lo que hay en el siglo XXI. ¿Cómo se puede compaginar a Pedro Fernández, el escritor, el tuitero, con don Porfirio Díaz, el viejito que se enoja y a veces dice, pues las mujeres ya pueden votar? Pues es muy curioso porque desarrolla esta personalidad muy sarcástica para don Porfirio Díaz. La gente que me sigue en mi cuenta personal y en la cuenta de Porfirio se da cuenta que no siempre tenemos la misma opinión. Y es muy curioso porque a partir de esta personalidad, que sí parte del Porfirio Díaz real, pues puedo hacer estos comentarios de pues la mujer ya puede votar, o me encontré con una mujer con pantalones, que a lo mejor en otro tuitero sonaría machista, pero es Porfirio Díaz haciendo esa comparación de vean cómo ha cambiado México. Le permitimos ciertas cosas. Sí, pero además es esta idea de como es una ventana al pasado, es ver el siglo XIX, pues te das una idea de cómo era entonces. Porfirio Díaz sí, Porfirio Díaz no entiende bien este mundo, estos cambios sociales, estos cambios políticos. Ahora, primero, ¿por qué Pedro Fernández decide comenzar a escribir sobre novela histórica y por qué retoma ciertos personajes como son el enigmático Yo Díaz o Iturbide? Pues siempre me gustó escribir, había tomado ya varios cursos de escritura creativa y pues como empezó a funcionar la cuenta de Porfirio Díaz, dije si voy a publicar algo tiene que ser pues novela histórica. Partí de estos personajes porque yo creo que los villanos siempre son más ricos, más divertidos, tienen más rasgos de humanidad, porque al final nos identificamos mucho más con un villano que con un héroe. Los héroes en México son perfectos, son impolutos, son estas imágenes de cartón. Parece que Benito Juárez siempre vestía de levita, bien peinada, y así nació y así se murió, y nos lo venden en la escuela como que no hizo nada malo. Y estos villanos tienen tiempo de equivocarse, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mal, de tener romances. Entonces son mucho más humanos, mucho más ricos para escribir, y siento que nosotros como mexicanos nos identificamos más con los villanos, aunque a veces no lo aceptemos. Ahora, Yo Díaz comienza de una manera muy curiosa, que es Porfirio Díaz en su lecho de muerte, y va recapitulando y va reflexionando acerca de, no como tal todos los errores, pero sí de algunas faltas que pudo haber cometido, no solamente como gobernante, sino como militar, como hombre. ¿Por qué inicia de esta manera? ¿Por qué narrar desde la muerte de una persona? Yo creo que porque es un punto vulnerable, precisamente porque siempre tenemos esta imagen de Porfirio Díaz fuerte como un general, como el presidente, y tenerlo en un punto, está enfermo, se está muriendo, está en un punto reflexivo de entender que hizo mal, que lo llevó al exilio. Confesándole a su esposa. Exacto, eso es una confesión en su lecho de muerte. Entonces, me pareció un punto muy humano, y además el verdadero Porfirio sí estaba en sus últimos 2-3 días en su cama, delirando, acordándose sobre todo de Oaxaca. Entonces, pues también a partir de ahí me agarré para empezar la novela.
Ahora, también dentro de la novela pareciera ser que, por un lado, si nos situamos en la época de Porfirio Díaz, naturalmente había un retroceso en los derechos de las mujeres, pero para Porfirio Díaz las mujeres en su vida personal y en su vida política fueron una parte muy importante. ¿Cuál es el desarrollo que se le da en la novela y que tú retomas en tu escribir para este tipo de personajes, para sus esposas, para su madre, para su hermana? Sí, justamente yo creo, y me lo preguntan mucho las mujeres de Don Porfirio, que son los personajes que marcaron su vida. Porque, para empezar, pues... Rompía con el molde. Rompía con el molde, porque tienes una madre que de repente se queda viuda y tiene que sacar a toda la familia adelante, entonces pues tiene que salir a trabajar, lo mismo sus hermanas. Y hay una idea de Porfirio Díaz de por qué mis hermanos no pueden estudiar. Entonces, cuando es gobernador de Oaxaca, abre escuelas para señoritas. Entonces, sí hay un interés de Porfirio Díaz por la mujer, porque ya hay un avance en ese tema. Lo vemos también cuando ayuda a Matilde Montoya, que vuelve a ser, bueno, que sea la primera médico. Y algo que se conoce poco es que durante el porfiriato había revistas para mujeres, escritas por mujeres, que era algo también innovador para la época. Entonces, sí vemos a Porfirio Díaz que lo influencian las mujeres y él a su vez quiere contribuir a la causa de las mujeres, digo, dentro de su propio ciclo. ¿Crees que si Porfirio Díaz se encontrara en nuestro tiempo sería un aliado feminista como gobernante? ¿O podríamos verlo desde otra óptica, más bien como una persona más abierta y visionaria al tiempo dentro del que se encontraba? Yo creo que era visionario para ese tiempo. No sé si en este tiempo, si hubiera crecido ahorita, hubiera sido tan abierto, pero dentro de su siglo sí, yo creo que sí lo fue. Y por otra parte, ¿qué tenemos con Agustín de Iturbide? También tu nuevo libro. Agustín de Iturbide es menos influenciado por las mujeres, aunque sí definitivamente hay una influencia de su madre, de su esposa, que además su esposa era una de las mujeres más ricas de Valladolid, y con la infame y famosísima Abuela Reyes. Y ahora, Pedro, tú captas a estos dos personajes que en las escuelas, sobre todo en la primaria, cuando nosotros llegamos a tener opiniones diferentes respecto a lo que se nos presenta por parte de la educación pública, pues ya es en un momento mucho más avanzado y ni siquiera a lo mejor en universidades o por una lectura de gusto personal como lo podrían ser Yo Díaz o Iturbide, pero antes escolarmente no nos venden eso. Siempre tenemos a ciertos héroes que están postrados y que bien dicen, la historia la escriben las personas que pagan por ella o que ganan esa misma historia. Entonces, ¿cómo podríamos renovar y dar un pensamiento mucho más abierto para los niños que están aprendiendo historia y que tomen a don Porfirio Díaz y al emperador Iturbide de otra manera, que no lo vean solamente como los villanos y que esto les pueda servir pues para un mayor razonamiento, para entender a los políticos y a los gobernantes y nuestra historia no solamente del modo en que nos la venden, sino de modo reflexivo? Pues curiosamente en los últimos años sí se han cambiado los libros de la SEP, ya son muy neutrales con Porfirio Díaz y con Agustín de Iturbide. Lo que pasa es que algunos profesores siguen arrastrando esta historia oficial que viene del PRI, pero ya hay un cambio al menos en los libros de texto y hay profesores que ya están cambiando su forma de pensar. Me ha tocado ver presentaciones y que haya muchos profesores de escuelas públicas y privadas de primaria y secundaria que le hayan leído el libro, que les pongan a leer mi libro o otras novelas. Eso es muy interesante porque empiezan ya estos niños a descubrir la humanidad de estos personajes sobre el tiempo. De repente critican mucho la novela histórica porque no es un ensayo, pero yo creo que es un gran acercamiento, porque no vamos a poner a un niño de primaria secundaria en un ensayo, se va a aburrir y le va a odiar la historia. Entonces una novela histórica, la mía de cualquier otra persona, creo que abre ese campo, decir, mira, son personas, les tocó vivir esta guerra. Entonces ves una evolución de México a través de estos héroes y villanos ya humanizados y pues ya hay un interés por la historia. ¿Consideras que tienes una responsabilidad como escritor de novelas históricas
como una persona seguida fuertemente en redes sociales, tanto como Pedro Fernández como Don Porfirio, respecto a tus opiniones y respecto a lo que escribes? Siento una responsabilidad del personaje de decir, tengo que humanizarlo, tengo que presentarlo, pero no me puedo alejar de los hechos históricos. Es decir, cuando cometieron un error Iturbide y Porfirio, lo tengo que poner porque al final es parte de su historia, es parte de ese balance del bueno y el malo. Pero, pues sí, al final la historia se refleja en la política actual, entonces pues también tengo que cuidar mucho esa línea de que de lo que escriba aquí puede repercutir o no en el mundo actual, o que quiero que repercuta. Ahora, ¿cuál es la importancia de la historia y del conocimiento de la misma para la sociedad mexicana? Pues somos un pueblo con muchos traumas históricos. Seguimos con esta idea de echarle la culpa a Santana de cosas, no, Porfirio por la revolución, cuando él se muere en 1915, la revolución termina muchos años después. Entonces, sí tenemos que hacer las paces con el pasado, tenemos que cerrar muchas heridas históricas, sobre todo heridas que llevan en muchos casos siglo y medio. Y pues también esto ayuda a, pues, a entender a los personajes y cerrar esas heridas, es decir, pues lo hicieron porque era algo que se hacía en su tiempo, entender su contexto, entender la visión que tenían. Exactamente, y pues eso ayuda a pues, simplemente a entender el tiempo, cerrar la herida y caminar, seguir caminando hacia el futuro. Ahora, estás escribiendo un nuevo libro. ¿Hacia qué vamos encaminados? ¿Qué sorpresa? También, al parecer, vas a escribir sobre 50 personajes de heroínas. Está entregado, son 50 heroínas de la historia de México, 50 heroínas que la mayoría están olvidadas por la historia oficial. Yo soy de la idea que la historia de México en general es muy machista, siempre hay hombres presentes y no vemos estas mujeres de la independencia, generalmente siempre hay hombres, no vemos estas mujeres de la guerra de reforma, y yo quise rescatar a todas estas mujeres y que ellas cuenten en su voz su propia historia. Porque es por ser un aliado con el movimiento feminista, es porque intentas recapitular la historia, ambas. Pues nació de que en las presentaciones de Yo Díaz y Iturbide siempre me decían que queremos saber más de sus mujeres y más de sus mujeres. Y también esta idea de por qué no escribes un libro de historia para niños, y como que se juntaron las dos ideas en mi cabeza y dije, vamos a escribir sobre mujeres para niños. Perfecto. Y para ir cerrando, nos gustaría saber un poco de el panorama actual también. ¿Qué va a pasar con personajes relevantes como son Don Porfirio Díaz, que tienen un impacto en redes sociales, pero que además, no sé, hay ya un tipo de tendencia en el que muchos jóvenes se están dividiendo entre personas que prefieren a Don Porfirio Díaz, personas que prefieren a Don Benito Juárez, que asumen ya como una tendencia a los tecnócratas, como los seguidores de Porfirio Díaz, que hay una línea muy delgada y que se puede llegar a unir entre las personas que piensan supuestamente como lo hubiera pensado Díaz o con una visión como la de Díaz, y jóvenes que simplemente se ven influenciados por un tuitero como Don Porfirio Díaz. Pues a mí me da mucho gusto porque hay discusiones históricas en Twitter acerca de Porfirio, acerca de Juárez, acerca de Madero, digo, independientemente de que López Obrador los haya puesto en la mesa. Sí hay una discusión en redes y me da mucho gusto porque la gente está compartiendo datos, bibliografía, está ya discutiendo ciertas cosas, pero sí me gustaría que lo hicieran con conocimiento de causa, que de verdad para debatir estos temas sigan leyendo, sigan investigando, que las bibliografías que les recomiendan, si las lean. A mí se me hace muy chistoso que enfrenten a Benito Juárez y a Porfirio Díaz, porque al final Porfirio Díaz fue amigo casi toda su vida de Juárez, solamente hubo un rompimiento después del Segundo Imperio y con el plan de la Nueva, pero casi toda su vida fueron amigos, y Porfirio Díaz siempre respetó mucho la figura de Juárez durante su gobierno, tanto así que lo tenía como un gran prócer y le puso el hemiciclo. Entonces tenemos que entender que Porfirio era juarista. Así como en los tiempos actuales, que
muchas veces se enfrentan los jóvenes por sus políticos predilectos, pero sabemos que fuera de la mesa de la mesa de medios hay negociaciones. Sí, exactamente. Así. Ahora, ¿qué le espera a don Porfirio Díaz en Twitter? ¿Va a ser algún tipo de opositor ante el gobierno, como lo ha sido también muy respetuosamente ante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo? Siempre ha sido muy... Pero le gusta cuestionar, ¿no? Porque además... hacer que pensemos un poquito. Exacto, en el caso de Porfirio, pues él estuvo ahí, entonces encontrar esos paralelismos buenos y malos entre su gobierno y los gobiernos actuales creo que es interesante, sobre todo porque les encanta hablar del gobierno de Porfirio Díaz como termómetro para lo bueno y lo malo. Entonces, esa imagen donde dice, si Porfirio Díaz viviera y una utopía por ahí. Exacto, pero por este endiosamiento que algunos tienen y la villanización que tienen otros de decir pensar que el Porfiriato fue completamente, Cananea, Río Blanco y todo esto, entonces son los dos extremos y Porfirio sigue siendo el termómetro para los dos extremos, entonces agarrar al personaje y hacer esta comparación de esos dos extremos contra lo que está sucediendo en el país actualmente creo que es muy, muy interesante. Ahora, Benito Juárez, ¿habrá algún tipo de escritura para Benito Juárez? Sería interesante ver el contraste de Pedro Fernández respecto a figuras como Díaz y respecto a figuras como Benito Juárez. Hay gente que también lo cuestiona y dice, pues si él habla del lado bueno de Díaz, ¿por qué no hablar del otro lado de Juárez? Pues me encantaría escribir de Juárez. Ahorita, después del libro de mujeres, voy a publicar una novela sobre Zapata. Okay. Creo que también es importante tomar un héroe y poner sus claroscuros, entonces pues me falta escribir de la revolución. Te falta escribir mucho. Sí. Y estaremos comprando y difundiendo mucho de esto. Por último, un mensaje que tengas para los lectores de tus novelas históricas y también para que reflexionemos un poco más y digan, cuando conoces la historia es más difícil que esta misma historia se repita para más. Pues más bien, cuando conoces la historia es más difícil que te manipulen con ellas, sobre todo en las elecciones que todo el mundo agarra sus historias favoritas de los libros. Entonces, yo creo que es importante que no se queden con mis libros, sino que esto les impulsa a seguir leyendo a estos personajes o de alguno que aparezca aquí. O ¿algún autor predilecto? Para mí me gusta Robert Graves, pero escribe sobre la antigua Roma. Pero yo creo que sí es importante que de aquí vayan a otros libros y que empiecen ya a conocer la historia por ustedes mismos. Y así se van a dar cuenta que muchos de lo que dicen los políticos simplemente son ganas de manipular y ganas de buscar el voto y que no siempre saben lo que dicen. Entonces, le damos un nuevo sentido al futuro. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Cómo te pueden seguir como Pedro Fernández y como Porfirio Díaz? En Twitter como @pedroj86 y a Porfirio Díaz como @Porfirio Díaz. ¿Alguna cuenta de Iturbide? No. En un futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto haber estado contigo. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Bye bye.